Lo perdió todo después del divorcio. La casa, el dinero, la vida que conocía, todo desapareció en cuestión de meses. Solo le quedó una cosa, una oportunidad para empezar de nuevo. Compra una casa vieja en una subasta por casi nada, sin imaginar que dentro lo espera algo imposible. Desde los primeros días, siente que la casa no está vacía. Sonidos extraños por la noche, la sensación de que alguien lo observa y una puerta que no se puede abrir. Pero cuando decide forzarla, todo cambia. En el ático no encuentra un simple escondite. Allí hay una casa completa. Y no está vacía. Lo que descubrirá dentro no será terror, sino una historia que cambiará su vida para siempre. Alex Ramírez no recordaba con exactitud en qué momento su vida había empezado a desmoronarse. No fue un solo día, ni una sola decisión. Fue más bien una lenta acumulación de silencios, de discusiones que ya no encontraban solución, de miradas que evitaban encontrarse. Durante años había vivido en una casa que no era perfecta, pero que tenía algo que ningún otro lugar había logrado darle: estabilidad. Había trabajo, rutinas, objetos colocados siempre en el mismo sitio. Había una sensación de continuidad, de que el mañana sería, si no mejor, al menos predecible. El divorcio llegó como una tormenta que arrastra todo a su paso, pero lo peor no fue el final en sí, sino lo que vino después. Los papeles legales, las decisiones judiciales, las deudas acumuladas. Cada firma parecía arrancarle algo más. Primero fue la casa, vendida para cubrir los gastos. Luego los ahorros, que desaparecieron en cuestión de meses. Después, los muebles, las herramientas, los pequeños objetos que durante años habían formado parte de su vida cotidiana. Todo fue desapareciendo hasta que lo único que le quedó fue una maleta desgastada, algunas herramientas básicas y una sensación persistente de vacío. Se mudó a una habitación alquilada en la periferia de la ciudad, un espacio tan reducido que apenas cabía una cama, una mesa y una silla. Las paredes eran finas, el techo tenía una luz parpadeante y el aire siempre parecía cargado de polvo. No había nada personal allí, ninguna fotografía, ningún objeto que hablara de una vida anterior. Era un lugar de paso, pero con el tiempo empezó a sentirse como un destino permanente. Sus días se volvieron repetitivos, trabajos temporales en obras de construcción, donde nadie preguntaba demasiado y nadie esperaba que se quedara. Alex llegaba temprano, trabajaba en silencio, corregía detalles que otros dejaban pasar y se marchaba sin despedirse. Por la noche regresaba a su habitación. Se sentaba en la mesa y escuchaba el zumbido constante del refrigerador como única compañía. La rutina no lo calmaba, solo lo mantenía en movimiento. Sin embargo, había algo que no había cambiado. Sus manos seguían sabiendo qué hacer. Cuando sostenía una herramienta, cuando ajustaba una pieza o nivelaba una superficie, sentía una especie de orden interno que no encontraba en ningún otro lugar. Era como si el mundo, al menos por un momento, volviera a tener sentido. Fue en esas noches largas y silenciosas cuando comenzó a navegar por páginas de subastas inmobiliarias. Al principio, lo hacía sin intención real de comprar nada. Solo observaba. Miraba fotografías de casas abandonadas, de estructuras deterioradas, de lugares que habían sido olvidados. Pero a diferencia de otros, él no veía ruinas. Veía líneas, proporciones, la forma en que las vigas se encontraban, la manera en que la luz entraba por las ventanas. Veía lo que aún podía ser. Con el tiempo, esa costumbre se volvió más profunda. Empezó a estudiar cada detalle, a imaginar reparaciones, a calcular costos en su mente. No era solo una distracción, era una búsqueda, aunque él mismo no supiera exactamente de qué. Una noche, entre decenas de anuncios, uno llamó su atención. Era una casa de campo, aislada, ubicada en una zona rural que apenas reconocía en el mapa. Las fotografías eran escasas y de baja calidad, pero suficientes para mostrar lo esencial. La pintura exterior estaba desgastada,
El porche parecía inclinado, y el terreno alrededor estaba cubierto de vegetación descuidada. Sin embargo, había algo en la estructura que destacaba. La casa no estaba colapsada. Sus proporciones eran firmes, sus líneas rectas, su base parecía sólida. Alex se inclinó hacia la pantalla. Observó los marcos de las ventanas, la alineación de las tablas, los detalles del pasamanos. No era una casa cualquiera. Alguien la había construido con cuidado, con intención. El precio era absurdamente bajo. Durante varios minutos permaneció inmóvil, mirando la pantalla. Sabía lo que eso significaba. Riesgo, posibles problemas ocultos, costes imprevistos y, sobre todo, la posibilidad de perder lo poco que le quedaba. Abrió una hoja en blanco y comenzó a hacer cálculos. Dinero disponible, herramientas que aún conservaba, tiempo. No cuadraba del todo, pero tampoco era imposible. Se recostó en la silla y cerró los ojos por un momento. No tenía nada que perder, pensó. O quizás ya lo había perdido todo. Cuando volvió a mirar la pantalla, el contador de la subasta seguía avanzando. Faltaban menos de 2 horas. Sin pensarlo demasiado, introdujo una cantidad apenas superior al mínimo. Dudó un instante antes de confirmar. Luego hizo clic. No esperaba ganar. Se levantó para preparar algo de comer, intentando apartar el pensamiento. Pero cuando su teléfono vibró unos minutos después, sintió un ligero estremecimiento. Miró la pantalla. Seguía siendo el mejor postor. Esperó a ser superado en cualquier momento. No ocurrió. 10 minutos después llegó el mensaje final. Había ganado. Durante un instante no reaccionó. Se quedó de pie en medio de la habitación, con el cuchillo aún en la mano, sintiendo cómo algo se movía lentamente dentro de él. No era exactamente alegría, tampoco miedo. Era algo más profundo, una especie de decisión que ya no podía deshacerse. A la mañana siguiente fue al banco, firmó los documentos necesarios y transfirió el dinero. Todo ocurrió con una rapidez casi irreal, como si alguien más estuviera tomando las decisiones por él. Esa misma tarde comenzó a empacar. No había mucho que llevar. Ropa de trabajo, herramientas básicas, una linterna, baterías, algunos alimentos. Cada objeto que colocaba en la bolsa tenía un propósito claro. No había espacio para nada innecesario. Cuando finalmente salió, no miró atrás. El viaje fue largo. A medida que se alejaba de la ciudad, los edificios desaparecían, reemplazados por campos abiertos, carreteras estrechas y árboles dispersos. El ruido constante del tráfico se transformó en un silencio interrumpido solo por el motor del vehículo y el viento que entraba por la ventana entreabierta. Después de varias horas, la señal del teléfono desapareció. No le molestó. En algún punto del camino se detuvo en una vieja estación de servicio. Un hombre mayor salió a atenderlo, observándolo con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Cuando Alex mencionó la dirección, el hombre asintió lentamente. Dijo que la casa llevaba años vacía, que otros habían intentado quedarse, pero no duraban mucho. No explicó por qué. Alex pagó, agradeció y continuó su camino. La casa apareció al doblar una curva, aislada al borde de un campo inclinado. A lo lejos, parecía tanto abandonada como resistente, como si hubiera soportado más de lo que mostraba. Detuvo el vehículo y bajó lentamente. El silencio fue lo primero que notó. No un silencio vacío, sino uno denso, casi palpable. Subió los escalones del porche, que crujieron bajo su peso. Pasó la mano por la barandilla y sintió la pintura desgastarse bajo sus dedos. Sacó la llave, la introdujo en la cerradura, y tras un leve esfuerzo, la puerta se abrió. El interior estaba cubierto de polvo, pero no había señales de abandono total. Los muebles seguían en su lugar. Las cortinas, aunque deterioradas, aún colgaban en las ventanas. La luz entraba suavemente, revelando detalles de una vida detenida en el tiempo. Alex avanzó lentamente por las habitaciones, observando cada rincón.
No había sensación de ruina. Había una pausa. Subió al segundo piso. El suelo crujía, pero se mantenía firme. Fue entonces cuando vio la puerta. Era diferente, más oscura, más pesada. Su superficie estaba marcada por el tiempo, pero no deteriorada como el resto. Parecía haber sido cerrada con intención. Intentó abrirla. No se movió. Se quedó mirándola unos segundos más. Luego dio un paso atrás. No era el momento. Al caer la noche, preparó un espacio en la sala principal. Comió en silencio, iluminado por la linterna, y se acostó sin desvestirse completamente. El silencio regresó, más profundo que antes. Y entonces comenzaron los sonidos. Al principio eran leves. Un crujido aquí, otro allá. El tipo de ruido que uno espera en una casa antigua. Pero había algo distinto. No eran aleatorios. Parecían responder a algo. Alex abrió los ojos en la oscuridad. El sonido venía de arriba. Permaneció inmóvil, escuchando. Intentó convencerse de que era el viento, la madera, la temperatura, pero en algún lugar dentro de él sabía que no era tan simple. Giró la cabeza lentamente hacia el techo, y sin poder explicarlo, tuvo la sensación de que la casa también lo estaba escuchando a él. Esa noche casi no durmió, y cuando finalmente cerró los ojos, lo último que vio en su mente fue la puerta cerrada del segundo piso, esperándolo. La mañana llegó sin que Alex pudiera decir con certeza si había dormido realmente o si solo había permanecido tendido en la oscuridad, esperando a que la noche terminara. La luz gris del amanecer entraba por las cortinas envejecidas, dibujando líneas suaves sobre el polvo suspendido en el aire. Durante unos segundos permaneció inmóvil, escuchando. No había sonidos, ni crujidos, ni movimientos, ni ese murmullo casi imperceptible que había llenado la noche. Se incorporó lentamente, como si temiera que cualquier gesto brusco pudiera despertar algo que había decidido permanecer en silencio. La casa parecía distinta bajo la luz del día, menos opresiva, más cansada que inquietante, como un cuerpo viejo que ya no lucha, pero tampoco se rinde. Se repitió a sí mismo que todo tenía una explicación. La madera se contrae, el aire cambia. Los edificios viejos hablan de maneras que los nuevos no entienden. Era algo que sabía bien. Lo había visto muchas veces en su trabajo. Y sin embargo, mientras se levantaba y comenzaba a moverse por la casa, esa explicación no terminaba de asentarse del todo. Decidió trabajar. Era lo único que sabía hacer cuando las cosas se volvían confusas. Comenzó por abrir ventanas, dejando que el aire fresco entrara y desplazara el olor a encierro. El movimiento del aire cambió la atmósfera casi de inmediato. El polvo se levantó, giró lentamente en la luz y luego comenzó a asentarse de nuevo. Limpió la sala principal con movimientos metódicos, despejando el suelo, retirando telas viejas, apartando muebles lo suficiente para evaluar su estado. Cada acción era concreta, medible, real. Era su forma de anclarse. Conforme avanzaba, empezó a notar lo que ya había intuido el día anterior. La estructura del lugar era sólida. Las vigas principales estaban firmes. El suelo, aunque desgastado, no cedía bajo su peso. Había deterioro, sí, pero no abandono total. No era una casa muerta. Era una casa detenida. Pasó la mañana inspeccionando, tomando nota mental de lo que necesitaba reparación inmediata y de lo que podía esperar. El trabajo le permitió olvidar, al menos durante unas horas, la puerta del segundo piso, pero no por completo. Cada vez que subía la mirada hacia la escalera, algo en su interior se tensaba ligeramente. No era miedo, era otra cosa, una sensación más sutil, más persistente. Esa noche, los sonidos regresaron, no con violencia ni con claridad, sino de la misma manera en que habían aparecido la noche anterior. Gradualmente, un leve crujido, luego otro, una pausa, y después, algo que no encajaba del todo con el patrón natural de una casa que se enfría.
Alex abrió los ojos en la oscuridad. Esta vez no intentó convencerse demasiado, simplemente escuchó. Había un ritmo, no constante, pero tampoco aleatorio. Algo que parecía responder a su propia quietud. Se incorporó lentamente, sin encender la luz. Permaneció sentado, observando la oscuridad, como si pudiera ver a través de ella. El sonido venía de arriba, la misma dirección, la misma puerta. No se levantó, no aún, pero por primera vez no apartó la idea, la sostuvo, la examinó, y supo que ya no iba a poder ignorarla. A la mañana siguiente, la decisión ya estaba tomada. No fue impulsiva, había crecido durante la noche, alimentada por la repetición de los sonidos y por la certeza de que algo en esa casa no se ajustaba a lo esperado. No era curiosidad simple, era una necesidad de entender. Subió las escaleras con calma, llevando consigo una linterna, un destornillador, un martillo y una barra de hierro. Cada paso era firme, medido. La puerta estaba donde la había dejado, inmóvil, cerrada. Se detuvo frente a ella durante unos segundos, observándola. La superficie estaba marcada por el tiempo, pero no dañada. Había algo deliberado en su construcción, algo que sugería no solo cierre, sino contención. Colocó la herramienta en el borde y comenzó a aplicar presión. La madera resistió. Insistió. El sonido fue profundo, seco, como si algo dentro de la estructura se negara a ceder después de años de silencio. Ajustó la posición, apoyó el pie contra la pared y tiró con más fuerza. Un crujido, luego otro, y finalmente, un quiebre. El pestillo cedió. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar una corriente de aire frío que descendió por la escalera como un suspiro contenido durante décadas. Más allá de la puerta había una escalera estrecha, casi vertical, que ascendía hacia la oscuridad. Alex encendió la linterna. La luz apenas alcanzaba a revelar los primeros peldaños. Subió. Cada paso producía un sonido distinto, más agudo, más cercano. El aire se volvía más frío a medida que ascendía, pero no había olor a humedad ni a descomposición. Era un aire seco, antiguo, casi limpio. A mitad de la escalera, una tabla cedió bajo su peso y su pierna atravesó el suelo hasta la rodilla. El golpe fue seco, el dolor inmediato. Se sostuvo de la barandilla, conteniendo la respiración. Esperó, nada respondió. Se liberó con cuidado y continuó. Cuando alcanzó el último peldaño, levantó la linterna y se detuvo. El espacio se abrió ante él de una manera que no correspondía con lo que esperaba de un ático. Era más amplio, más profundo, pero lo que capturó su atención no fue el tamaño, fue la forma. En el centro del espacio, iluminado por el haz de su linterna, había una estructura. Un pequeño hogar, no un objeto decorativo, no una maqueta, una casa. De proporciones reducidas, sí, pero completamente construida. Con paredes, ventanas, una puerta frontal, incluso un pequeño porche. Cada detalle estaba presente. Cada elemento había sido trabajado con precisión. Alex no se movió durante varios segundos. Su mente intentó procesar lo que veía, pero ninguna explicación encajaba de inmediato. No era lógico, no tenía sentido dentro de ninguna categoría que conociera. Dio un paso adelante, luego otro. El suelo crujía bajo sus pies, pero la estructura permanecía inmóvil, silenciosa, como si hubiera estado esperando. Se acercó al porche. La pintura estaba desgastada, el tiempo había dejado su marca, pero la construcción era sólida. Pasó la mano por la barandilla. El polvo se desprendió en una fina capa, revelando la madera debajo. Rodeó la casa lentamente, examinando cada detalle. Las uniones eran limpias. La madera estaba cortada con precisión. No era un trabajo improvisado. Era obra de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Cuando regresó al frente, la puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla tocado. Se detuvo. Escuchó. Nada. Empujó la puerta con suavidad. Entró.
El interior era tan detallado como el exterior. Una pequeña sala, una mesa, una silla, estanterías con objetos diminutos pero funcionales. Todo cubierto de polvo, excepto por un estrecho camino en el suelo donde el polvo había sido alterado. Eso lo hizo detenerse. No estaba solo. No era una suposición, era una conclusión. Avanzó lentamente, siguiendo ese rastro casi imperceptible. Cada paso levantaba pequeñas partículas que flotaban en la luz de la linterna. Llegó a una segunda puerta. La abrió y la vio. Una figura encogida en la esquina, envuelta en mantas gastadas, cabello gris, movimiento leve, respiración. Una mujer. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. El tiempo pareció detenerse en ese espacio reducido, como si todo el mundo exterior hubiera dejado de existir. Alex bajó ligeramente la linterna, evitando iluminarla directamente. Ella lo miró. Sus ojos no eran de miedo, eran de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. En ese instante, todo cambió. El miedo que había sentido durante la noche desapareció, reemplazado por algo completamente distinto. Comprensión, o al menos el inicio de ella. No hizo preguntas inmediatas. No retrocedió. Tampoco avanzó de forma agresiva, simplemente permaneció allí. Con el paso de los minutos, la realidad comenzó a asentarse. Ella vivía allí. Había vivido allí durante años, tal vez décadas. No era un misterio sobrenatural, era algo más complejo, algo humano. A lo largo del tiempo que siguió, fragmentos de su historia comenzaron a tomar forma, no como una confesión completa, sino como piezas que encajaban lentamente. Su padre había construido ese lugar, no como una curiosidad, sino como refugio. Un espacio contenido, seguro, diseñado para alguien que no podía enfrentarse al mundo exterior. Después de su muerte, ella se había quedado. Primero por necesidad, luego por costumbre. Finalmente, porque no conocía otra forma de existir. La casa dentro de la casa se había convertido en su mundo completo. Alex escuchó sin interrumpir demasiado. No necesitaba todos los detalles para entender lo esencial. El silencio que había llenado la casa durante años no era vacío. Era protección. Cuando finalmente salió del pequeño espacio y volvió a mirar la estructura desde el exterior, ya no la vio como algo imposible. La vio como una respuesta. La noche cayó lentamente. Esta vez, los sonidos de la casa no le parecieron inquietantes. Eran diferentes, más suaves, más claros, como si la casa ya no estuviera observándolo, sino reconociéndolo. Y mientras se acomodaba para descansar, Alex supo que su decisión ya estaba tomada. No iba a marcharse, iba a quedarse, y iba a ayudar. La decisión de quedarse no fue pronunciada en voz alta, pero tomó forma en cada gesto de Alex al amanecer siguiente. La casa, que durante su llegada le había parecido un lugar detenido en el tiempo, ahora se presentaba de otra manera. No era un espacio abandonado, sino un lugar que había esperado. Y ahora, por primera vez en muchos años, algo dentro de él comenzaba a moverse. El día comenzó con pequeños cambios. Alex encendió fuego en la vieja estufa de la cocina, limpiándola antes con cuidado, asegurándose de que el tiro funcionara correctamente. El calor se extendió lentamente por la estancia, desplazando el frío que había dominado cada rincón. No era solo una cuestión práctica, era un acto inicial de recuperación. Elena no bajó inmediatamente. Durante las primeras horas permaneció en el ático, en ese espacio reducido que durante décadas había sido su única referencia. Alex no la presionó. Comprendía que el movimiento debía surgir de ella misma, no de la insistencia externa. En lugar de eso, comenzó a trabajar. Cada acción que realizaba tenía una intención clara. Reparó una ventana cuyo marco había cedido con el tiempo. Selló pequeñas grietas por donde se filtraba el aire. Organizó herramientas. Limpió superficies que no habían sido tocadas en años. Su forma de intervenir en el espacio no era agresiva.
No pretendía transformar la casa en algo nuevo. Su objetivo era devolverle funcionalidad sin borrar lo que había sido. A media mañana, escuchó pasos en la escalera. No eran apresurados, tampoco indecisos. Eran lentos, medidos, como si cada peldaño representara un límite que debía ser cruzado con cuidado. Cuando Elena apareció en el marco de la cocina, la luz la alcanzó de forma directa por primera vez. Su figura era frágil, pero no débil. Había en su postura algo que hablaba de resistencia prolongada, de alguien que había aprendido a sostenerse en el silencio. No hubo palabras innecesarias. Alex simplemente colocó una taza sobre la mesa y continuó con su trabajo. Elena se sentó. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el calor, pero no apartó la mirada del entorno. Observaba todo como si lo viera por primera vez. Ese fue el comienzo. Los días siguientes se construyeron a partir de rutinas simples. Alex trabajaba durante horas, restaurando partes esenciales de la casa, mientras Elena permanecía cerca, primero observando, luego participando en pequeños gestos. Ordenar objetos, limpiar superficies, mover cosas de un lugar a otro. Acciones mínimas, pero cargadas de significado. La casa comenzó a cambiar. No de forma abrupta, sino gradual. El aire se volvió más ligero. La luz entraba con mayor claridad por las ventanas ya limpias. Los sonidos que antes parecían ajenos, ahora se integraban en un ritmo comprensible. El lugar ya no parecía contener algo oculto. Parecía abrirse. En uno de esos días, mientras revisaba un antiguo armario en el ático, Alex encontró un conjunto de papeles cuidadosamente guardados. Eran planos, dibujos hechos a mano con precisión y paciencia. Reconoció de inmediato la misma lógica que había visto en la construcción de la pequeña casa. Eran diseños para una ampliación. No se trataba de un crecimiento convencional, sino de una extensión que permitía la entrada de más luz. Un espacio abierto, conectado, pensado no para aislar, sino para permitir una transición entre el interior y el exterior. Era evidente que el padre de Elena no había construido ese lugar solo como refugio. Había imaginado un momento en el que ya no sería necesario esconderse. Alex estudió los planos durante largo rato. Cuando se los mostró a Elena, ella los sostuvo con cuidado, como si el papel mismo fuera frágil. Sus ojos recorrieron las líneas, los detalles, las anotaciones. No necesitó decir mucho. En su expresión había reconocimiento, pero también algo más. Una comprensión tardía. Durante años, aquel pequeño hogar había sido un final. Ahora, por primera vez, se revelaba como un punto intermedio. La decisión de continuar ese trabajo no fue inmediata, pero se volvió inevitable. Alex comenzó a planificar cómo integrar esa idea sin destruir lo existente. No quería alterar la esencia del lugar. Quería completarla. Trabajó en silencio, midiendo, ajustando, reutilizando materiales que encontraba en la propiedad. Cada pieza nueva era colocada con respeto, como si formara parte de algo que ya estaba allí desde antes. El proceso tomó tiempo. Mientras tanto, Elena empezó a cambiar. Ya no subía constantemente al ático. Su presencia se desplazó hacia la planta baja, hacia las habitaciones donde la luz permanecía durante más tiempo. Al principio solo permanecía allí por breves periodos. Luego, esos momentos se extendieron. Una tarde, sin anunciarlo, llevó consigo una pequeña caja con objetos personales. Cartas, una fotografía, un objeto de cerámica. Los colocó en una de las habitaciones del primer piso. No fue un gesto dramático, pero fue definitivo. El pequeño hogar en el ático dejó de ser su único espacio. Se convirtió en un recuerdo contenido, en una parte de su historia que ya no necesitaba ocupar todo su presente. Cuando Alex terminó la ampliación, el cambio fue sutil pero profundo. La estructura permitía que la luz natural entrara en el pequeño espacio de forma diferente. No lo transformaba en algo nuevo, pero lo conectaba con el resto de la casa. Era, en esencia, una apertura.
Esa noche, Elena subió al ático una vez más. Alex la siguió a cierta distancia, sin intervenir. La observó detenerse frente a la pequeña casa, recorrer con la mirada cada detalle, cada objeto, cada superficie. No había tristeza en su expresión, tampoco nostalgia en el sentido habitual. Había algo más cercano a la aceptación. Permaneció allí durante largo tiempo. Luego giró y descendió lentamente por la escalera. No volvió a subir en los días siguientes. El cambio en la casa fue evidente. Los sonidos que antes llenaban la noche se transformaron. Ya no eran ecos de algo contenido. Eran parte de un equilibrio nuevo. El crujir de la madera, el movimiento del aire, el leve asentarse de la estructura. Todo encajaba. Alex también cambió. Sin darse cuenta, dejó de pensar en lo que había perdido. El pasado ya no ocupaba cada espacio de su mente. Había encontrado algo distinto. No una sustitución, sino una reconstrucción. Cada día tenía propósito. Cada acción tenía continuidad. La casa ya no era un proyecto, era un lugar habitado. Una tarde, al caer el sol, Alex salió al porche. El aire era frío, pero limpio. Se sentó en los escalones, apoyando los brazos sobre las rodillas, y miró el campo extendiéndose frente a él. Desde allí podía ver la ventana del ático. Una luz tenue brillaba en su interior. No era intensa. No llamaba la atención, pero estaba allí. Durante un momento, recordó la primera noche. El silencio, los sonidos, la incertidumbre, la sensación de estar entrando en algo que no comprendía. Ahora todo era distinto. La luz no representaba aislamiento, representaba continuidad. Detrás de él, dentro de la casa, se escuchaban pasos, movimiento, vida. No necesitó girarse para saber que Elena estaba allí, en algún lugar cercano, ocupando un espacio que antes no existía para ella. Alex permaneció en silencio, observando cómo la luz cambiaba lentamente con el avance del anochecer. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendió algo con absoluta claridad. No había llegado allí por casualidad. Había llegado porque necesitaba encontrar ese lugar. No un refugio, no una escapatoria, sino un punto donde todo lo que había sido perdido pudiera transformarse en algo nuevo. El pasado no desaparecía, pero dejaba de pesar. La casa no era solo madera, clavos y paredes. Era memoria. Y ahora también era futuro. La luz del ático permaneció encendida mientras la noche caía por completo. Y Alex, sentado en el porche, ya no se sentía alguien que había perdido todo, sino alguien que finalmente había encontrado dónde quedarse. Si te gustó esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video, así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que quizás necesita un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.